La batalla de Corfinio, librada en 49 a.C., se inscribe dentro de los eventos cruciales que marcaron el comienzo de la guerra civil romana entre los dos grandes líderes políticos de la Roma republicana, Cneo Pompeyo Magno y Cayo Julio César. Este conflicto no solo definió la lucha por el poder en Roma, sino que también transformó el sistema político de la República, llevando a la caída de ésta y al ascenso del Imperio Romano bajo el liderazgo de César. La batalla de Corfinio es significativa no solo por el desenlace militar, sino también por su contexto estratégico y las implicaciones políticas que de ella surgieron. Contexto político y militar previo a la batalla. Para entender la importancia de la batalla de Corfinio, es necesario examinar el contexto político que llevó a la confrontación. En la Roma de finales del siglo I a.C., la República estaba profundamente fragmentada, gobernada por facciones en lugar de una unidad coherente. Dos de las figuras más prominentes en este momento eran Julio César y Pompeyo. Durante décadas, Pompeyo había sido uno de los generales más exitosos de Roma, y su poder en el ámbito militar y político era enorme. César, por su parte, se había ganado una gran reputación por su éxito en las guerras de las Galias, 58 a 50 AC, y, aunque inicialmente aliado de Pompeyo a través del primer triunvirato, una alianza informal con Craso, las tensiones entre ambos aumentaron debido a cuestiones de ambición y control político. La relación entre César y Pompeyo, que había comenzado como una colaboración política, se fue deteriorando debido a la muerte de Craso en 53 a.C. y la rivalidad cada vez más evidente entre ambos. A medida que César regresaba a Roma tras sus victorias en la Galia, Pompeyo se alió con el Senado, que temía la creciente popularidad de César y su potencial para obtener más poder. Este alineamiento de Pompeyo con las élites conservadoras de Roma precipitó el choque entre los dos líderes. En 49 a.C., César se encontraba en una encrucijada política. El Senado le ordenó que dejara su mando militar y regresara a Roma como un ciudadano privado, pero César se negó a renunciar a su ejército, considerando que hacerlo lo pondría en peligro ante los juicios políticos que ya se le preparaban. El 7 de enero de 1949 AC, César cruzó el Rubicón, el pequeño río que marcaba la frontera entre su provincia de la Galia Cisalpina y la Italia propiamente dicha, pronunciando la famosa frase Alea iacta est, la suerte está echada. Este acto de desafío al Senado romano significó el comienzo de la guerra civil. El asedio de Corfinio. Después de cruzar el Rubicón, las fuerzas de César avanzaron rápidamente hacia el sur de Italia, donde los partidarios de Pompeyo estaban movilizando fuerzas para enfrentarse a él. El objetivo de Pompeyo era resistir el avance de César y proteger el control sobre la península itálica. Una de las principales ciudades que se encontraba en el camino de César era Corfinio, una importante ciudad en la región de los Vestinos, situada en lo que hoy es la región de los Apeninos en Italia central. Corfinio, en aquel momento, estaba bajo el control de los senadores y aliados de Pompeyo. La ciudad fue tomada por las tropas de César, pero los pompeyanos que se encontraban dentro resistieron con valentía. Al ver que la situación era desesperada para sus fuerzas, Pompeyo, quien había sido el líder militar más experimentado de Roma, no podía llegar a tiempo para aliviar el asedio, y por lo tanto la ciudad se vio obligada a rendirse. El desenlace de la batalla. A pesar de la resistencia inicial, el ejército de César, que era experimentado y bien entrenado, logró superar las fuerzas defensoras en Corfinio. En cuanto a las fuerzas pompeyanas, no fueron del todo derrotadas, pero fueron cercadas y se vieron obligadas a rendirse. El comandante de las fuerzas enemigas, Lucio Afranio, uno de los principales lugartenientes de Pompeyo, se vio forzado a entregarse. Como resultado de esta victoria, César capturó una cantidad significativa de tropas enemigas y pudo tomar el control de la ciudad. El impacto de esta victoria fue inmediato. La rendición de Corfinio no solo representó un éxito estratégico para César, sino que también afectó gravemente la moral de los seguidores de Pompeyo. Si bien Pompeyo aún tenía ejércitos en otros lugares y controlaba algunas regiones clave, la derrota en Corfinio desestabilizó aún más su posición. Este episodio de la guerra civil mostró la habilidad de César para movilizar rápidamente sus fuerzas y controlar áreas clave de Italia. César, sin embargo, mostró un gesto de clemencia hacia los prisioneros, lo que contrastaba con la política de Pompeyo. En lugar de ejecutar a los prisioneros o someterlos a represalias severas, César les permitió regresar a sus hogares, lo que le permitió ganar apoyo en varias regiones y disminuir la hostilidad entre los diferentes sectores de la población. Consecuencias y repercusiones. Tras la caída de Corfinio, César continuó su avance hacia el sur de Italia,
donde enfrentó más resistencia, pero también logró derrotas decisivas que le abrieron el camino hacia Roma. La derrota en Corfinio no fue el fin de la guerra, pero sí un golpe importante para Pompeyo, quien se retiró con el resto de sus fuerzas hacia el sur y, más tarde, abandonó Italia en busca de apoyo en las provincias orientales del imperio. La victoria en Corfinio fue uno de los primeros pasos en la serie de triunfos militares que César obtuvo en esta guerra civil. La caída de la ciudad simbolizó no solo el dominio de César en Italia, sino también su capacidad para manejar tanto las estrategias militares como las dinámicas políticas, lo que finalmente lo llevó a convertirse en dictador perpetuo de Roma y a la instauración de su gobierno autocrático, que daría paso al Imperio Romano. Conclusión. La batalla de Corfinio de 49 a.C. es una de las muchas confrontaciones decisivas en la guerra civil romana, pero tiene un significado especial por su contexto estratégico y político. No fue solo una victoria militar para César, sino un símbolo de su habilidad para consolidar poder y minar la resistencia de su principal rival, Pompeyo. La guerra continuó aún durante varios años, pero el dominio de César en Italia, que se consolidó en Corfinio, fue un punto de inflexión que marcó la inevitable caída de la República Romana y el surgimiento del imperio bajo su liderazgo.